Este viernes 27 de marzo a las 6 de la tarde, hora de Roma, en una plaza de San Pedro invadida por la lluvia y completamente vacía, el Papa Francisco encabezó un momento extraordinario de oración ante la situación apremiante generada por la pandemia de coronavirus que ha golpeado fuertemente a varios países del mundo, entre ellos Italia. En la plaza fueron colocados una imagen de la Virgen Salus Populi Romani, así como el Cristo Milagroso que en 1522 libró a Roma de la peste y que fue llevado a la plaza de San Pedro desde la parroquia de San Marcelo especialmente para la celebración. Después de una oración inicial del Papa, se proclamó el Evangelio según San Marcos, en que se relata el momento en que Jesús detiene la tormenta ante la petición de sus discípulos que se sienten desesperados y angustiados en la barca, mientras Jesús duerme. Al término del Evangelio, el Papa hizo una meditación que compartimos a continuación, traducida al español. Caída la tarde. Así comienza el Evangelio que hemos escuchado. Desde hace semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y de un vacío desolador que paraliza toda cosa a su paso. Se siente en el aire, se advierte en los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Como los discípulos del Evangelio, nos ha sorprendido una tormenta inesperada y furiosa. Nos damos cuenta de que estamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos, como esos discípulos que hablan con una sola voz y con angustia dicen, estamos perdidos. También nosotros nos damos cuenta que no podemos seguir adelante cada uno por su cuenta, sino solo juntos. Es fácil reencontrarnos en este relato. Lo que resulta difícil es entender la actitud de Jesús. Mientras los discípulos están naturalmente alarmados y desesperados, Él está en la popa, justamente en la parte de la barca que primero se hunde. ¿Y qué hace? No obstante el ajetreo, duerme sereno, confiado en el Padre. Es la única vez en que en el Evangelio vemos a Jesús durmiendo. Cuando es despertado y ha calmado el viento y las aguas, se dirige a los discípulos con un tono de reproche. ¿Por qué tienen miedo? ¿No tienen aún fe? Tratemos de entender en qué consiste la falta de fe de los discípulos que se contrapone a la confianza de Jesús. Ellos no habían dejado de creer en Él. De hecho, lo invocan. Pero veamos cómo lo invocan. Maestro, ¿no te importa que estemos perdidos? No te importa. Piensan que Jesús no se interesa en ellos, que no tiene cuidado de ellos. Entre nosotros, en nuestras familias, una de las cosas que hace más mal es cuando escuchamos decir, ¿no te importo? Es una frase que lastima y desencadena tormentas en el corazón. También habrá sacudido a Jesús, porque a nadie más que a Él le importamos nosotros. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados.
La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que hemos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, nuestras costumbres y prioridades. Nos muestra cómo hemos dejado adormecido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al descubierto todos los propósitos de encajonar y olvidar aquello que alimentó el alma de nuestros pueblos. Todas esas tentativas de anestesiar con costumbres aparentemente salvadoras, incapaces de hacer un llamado a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacer frente a la adversidad. Con la tempestad se ha caído el maquillaje de esos estereotipos con los que enmascarábamos nuestros egos, siempre preocupados de la propia imagen, y ha quedado al descubierto, una vez más, esa bendita pertenencia común de la que no podemos sustraernos, la pertenencia como hermanos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Señor, tu palabra esta tarde nos impacta y se refiere a todos. En este nuestro mundo, que tú amas más que nosotros, hemos avanzado a toda velocidad, sintiéndonos fuertes y capaces de todo. Ávidos de ganancias, nos hemos dejado absorber por las cosas y trastornar por la prisa. No nos hemos detenido ante tus llamadas. No nos hemos despertado ante guerras e injusticias planetarias. No hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Ahora, mientras estamos en mares agitados, te imploramos, despierta, Señor. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Señor, nos diriges un llamado a la fe, que no es tanto creer que tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. En esta Cuaresma resuena tu llamado urgente. Conviértanse, vuelvan a mí con todo el corazón. Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un tiempo de elección. No es el tiempo de tu juicio, sino de nuestro juicio. El tiempo para escoger qué es lo que cuenta y qué es lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer la ruta de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Y podemos mirar a tantos compañeros de viaje, ejemplares, que ante el miedo han reaccionado dando la propia vida. Es la fuerza operante del Espíritu derramada y plasmada en valientes y generosas entregas. Es la vida del Espíritu capaz de rescatar, de valorar y demostrar cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, generalmente olvidadas, que no aparecen en los títulos de los periódicos y de las revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin duda están escribiendo hoy
los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de los supermercados, de la limpieza, cuidadoras, transportistas, fuerzas del orden, voluntarios, sacerdotes, religiosos y tantos, pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Frente al sufrimiento, donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús, que todos sean una sola cosa. Cuánta gente demuestra hoy, cada día, paciencia e infunde esperanza, cuidando no sembrar pánico, sino corresponsabilidad. Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes, muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando costumbres, levantando miradas, estimulando la oración. Cuántas personas oran, ofrecen e interceden por el bien de todos. La oración es el servicio silencioso. Son nuestras armas vencedoras. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? El comienzo de la fe es saberse necesitado de salvación. No somos autosuficientes. Solos nos hundimos. Tenemos necesidad del Señor, como los antiguos marineros necesitaban las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores para que Él los venza. Como los discípulos, experimentaremos que con Él a bordo no hay naufragio, porque esta es la fuerza de Dios. Convertir en bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae la serenidad a nuestras tormentas, porque con Dios la vida no muere nunca. El Señor nos interpela y en medio de nuestra tempestad nos invita a despertar y a activar la solidaridad y la esperanza, capaces de dar solidez, sostén y significado a estas horas en donde todo parece naufragar. El Señor se despierta para despertar y reavivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla. En su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón. En su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza. En su cruz hemos sido sanados y abrazados, para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. En medio del aislamiento en que estamos sufriendo la falta de los afectos y de los encuentros, experimentando la falta de tantas cosas, escuchemos una vez más el anuncio que nos salva. Ha resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela desde su cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a reforzar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos la llama humeante que nunca enferma y dejemos que se reencienda la esperanza. Abrazar su cruz significa tener el valor de abrazar todas las contrariedades del tiempo presente,
abandonando por un instante nuestro afán de omnipotencia y de posesión para dar espacio a la creatividad que solo el Espíritu es capaz de suscitar. Significa encontrar el valor de abrir espacios donde todos puedan sentirse llamados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad, de solidaridad. En su cruz hemos sido salvados para acoger la esperanza y dejar que sea ella quien nos fortalezca y sostenga todas las medidas y los caminos posibles que nos puedan ayudar a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esa es la fuerza de la fe que libera del miedo y da esperanza. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Queridos hermanos y hermanas, desde este lugar que relata la fe rocosa de Pedro, esta tarde quisiera confiarlos a todos al Señor por intercesión de la Virgen, salud de su pueblo, estrella del mar tempestuoso, desde esta columnata que abraza a Roma y al mundo, descienda sobre ustedes como un abrazo consolador, la bendición de Dios. Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuelo a los corazones. Nos pides que no tengamos miedo, pero nuestra fe es débil, Señor, y somos temerosos. Pero tú, Señor, no nos dejes a merced de la tormenta. Repite de nuevo, ustedes no tengan miedo. Y nosotros, junto con Pedro, descargamos en ti toda nuestra preocupación, porque sabemos que tú nos cuidas. Terminada la meditación del Papa, el sumo pontífice se dirigió a la imagen de la Virgen para hacer un momento de oración y luego también hizo oración ante el Cristo de San Marcelo, para después ingresar a la Basílica de San Pedro, donde continuó el momento de oración, ahora ante el Santísimo. Verdadero Dios y verdadero hombre, realmente presente en este santo sacramento, te adoramos, Señor. Nuestro Salvador, Dios con nosotros, fiel y rico en misericordia, te adoramos, Señor. Rey y Señor de la creación y de la historia, te adoramos, Señor. Vencedor del pecado y de la muerte, te adoramos, Señor. Amigo del hombre, resucitado y vivo a la derecha del Padre, te adoramos, Señor. Hijo unigénito del Padre, bajado del cielo para nuestra salvación. Creemos en ti, Señor. Médico celestial, que te inclinas sobre nuestra miseria. Creemos en ti, Señor. Cordero inmolado, que te ofreces para rescatarnos del mal. Creemos en ti, Señor. Buen pastor, que das la vida por el rebaño que amas. Creemos en ti, Señor. Pan vivo y medicina de inmortalidad, que nos da la vida eterna. Creemos en ti, Señor.
del poder de Satanás y de las seducciones del mundo. Líbranos, Señor, del orgullo y de la presunción que puedan alejarnos de ti. Líbranos, Señor, de los engaños del miedo y de la angustia. Líbranos, Señor, de la incredulidad y la desesperación. Líbranos, Señor, de la dureza de corazón y de la incapacidad de amar. Líbranos, Señor. De todos los males que afligen a la humanidad. Sálvanos, Señor, del hambre, de la carestía y del egoísmo. Sálvanos, Señor, de las enfermedades, de las epidemias y del miedo al hermano. Sálvanos, Señor, de la locura devastadora, de los intereses despiadados y de la violencia. Sálvanos, Señor, de los engaños, de la mala información y de la manipulación de las conciencias. Sálvanos, Señor. Mira a tu iglesia que atraviesa el desierto. Consuélanos, Señor. Mira a la humanidad, aterrada por el miedo y la angustia. Consuélanos, Señor. Mira a los enfermos y moribundos, oprimidos por la soledad. Consuélanos, Señor. Mira a los médicos y trabajadores de la salud, llevados al extremo por la fatiga. Consuélanos, Señor. Mira a los políticos y administradores que cargan el peso de las decisiones. Consuélanos, Señor. En la hora de la prueba y de la pérdida, danos tu Espíritu, Señor. En la tentación y la fragilidad, danos tu Espíritu, Señor. En el combate contra el mal y el pecado, danos tu Espíritu, Señor. En la búsqueda del verdadero bien y la verdadera alegría, danos tu Espíritu, Señor. En la decisión de permanecer en ti y en tu amistad, danos tu Espíritu, Señor. Si el pecado nos oprime, ábrenos a la esperanza, Señor. Si el odio nos cierra el corazón, ábrenos a la esperanza, Señor. Si el dolor nos visita, ábrenos a la esperanza, Señor. Si la indiferencia nos angustia, ábrenos a la esperanza, Señor. Si la muerte nos destruye, ábrenos a la esperanza, Señor. Finalmente, el Papa tomó la custodia y se dirigió a la puerta de la basílica para, desde ahí, impartir la bendición con el Santísimo Sacramento a la ciudad y al mundo entero a través de los medios de comunicación que transmitía en ese momento en vivo a todos los rincones del orbe.